Sea bienvenido. Hoy os voy a enseñar cómo texturizar en Blender. Porque esta serie para nada lleva muerta 3 meses. Como el resto de mi canal. Pero mira lo bonito demonio que he hecho. Es adorable. Me encanta. Y, lo más importante, con 2 nodos de textura. ¿Quieres ver cómo lo he hecho? Vamos a ello. Lo primero que tenemos que hacer es crear un cubo. Pero este cubo no es nada sino una textura. Entonces vamos a crear una textura. ¿Cómo se hace esto? Bien, nos vamos al panel de la derecha, nos vamos a la parte de abajo del todo, que es un circulito rojo llamado material. Le damos clic y aquí tenemos varias formas de interactuar. Veréis. A la derecha tenemos un más y un menos, que es para crear nuevos materiales o quitarlos. Abajo tenemos la palabra new, que es para crear un nuevo material. Y a la izquierda de new tenemos otro círculo idéntico al de materiales, que es para meter un material ya existente a la escena. Como podéis ver, tengo 3. Le damos al más, nos crea un nuevo material, y una vez que tenemos este material vacío, le damos a new. Al haber hecho esto, no vemos absolutamente nada. Vemos aquí que tenemos un BSDF y un montón de cosas que no entenderéis lo que son. Para poder interactuar mejor con los nodos de la textura, vamos a tener que abrir un nuevo panel en nuestra escena. Esto se hace cogiendo cualquier esquina de cualquier panel, por ejemplo, el principal donde tenemos nuestro cubo, y arrastrar ligeramente hacia la derecha. Al tener ya la pantalla dividida en dos, vamos a irnos a la pestaña al lado de los modos de objeto y nos vamos a ir concretamente al Shader Editor, que es el editor de nodos. Aquí veremos que nuestra textura está conformada de dos únicos nodos, el principal BSDF y el material de salida. El principal material BSDF básicamente va a controlar todos los parámetros de nuestra textura. Los básicos, concretamente. Por ejemplo, al tener este nodo, va a tener sombras, va a tener rugosidad, va a tener un montón de cosas, pero el efecto que os traigo hoy, como comprenderéis, es mucho más simple. Porque este nodo lo borramos con la X directamente, si se ha convertido en un cubo vacío, y le vamos a meter uno de dos nodos. Hay dos formas de colorear en Blender, los cuales es asignando a cada cara una textura o asignando a todas las caras la misma textura. Una de ellas nos va a pedir crear una imagen de textura. Por ejemplo, si yo crease una imagen de textura y la conectase a la superficie, no pasaría nada. Esto es porque aún no tenemos nuestra imagen. Si le diéramos a New, nos deja crear una imagen con las dimensiones que queramos. Por ejemplo, en este caso vamos a llamarla prueba. Y vamos a dejarla a 1024 por 1024. Esta imagen aún no ha creado nada, ni ha hecho ningún cambio, porque la textura no tiene absolutamente nada. Vale, esto es el resultado. Esto es lo que yo he llegado. Pero para llegar hasta esto, primero tenemos que entender cómo se texturiza. Veréis, todos los objetos en Blender en verdad funcionan como esos típicos cubos que teníamos de niños que se montaban con papel. Esos que estaban originalmente en una hoja plana, dividida, la cual recortaba y se luego pegamos con pegamento. Bien, es lo mismo. ¿Y por qué te explico que es lo mismo? Muy bien, veréis. Lo primero para poder texturizar es hacer esos cortes. Esos cortes en los que convertiremos nuestro cubo en ese papelito. Para esto intentaremos imaginarnos nosotros dónde irían esos cortes. Por ejemplo, en el caso de un cubo es muy sencillo. Simplemente seleccionamos las caras que veamos que se necesiten. En este caso con una especie de Z. Y le daremos a la U. Esto se nos abrirá un menú, el cual tendremos que darle posteriormente a Mark Skin. Podemos marcar tantas schemes como queramos, no es limitante. Después seleccionamos todo el objeto, por ejemplo, con la tecla L, y le damos otra vez a la U. Esta vez dándole a un wrap. Para hacerle un wrap, que sería como para que nos sintamos desplegarlo. Ahora que hemos hecho los cortes, nosotros queremos que se despliegue, pero no todos los desplegables son lo mismo. Por ejemplo, el que nos interesa a nosotros por lo general va a ser el minimum stretch, que para que nos entendamos es que se modifique lo menos posible, que se quede la forma menos rara. Si le damos al minimum stretch y nos vamos aquí arriba a la pestaña de UV Editing, no veremos nada. Ahora sí veremos aquí.
tendremos aquí nuestro cubo separado, el cual, en este caso, con los cortes que he hecho yo, se ha convertido en un cohete. Al hacer esto, y irnos al editor de UVs, podremos ver y reorganizar como queramos nuestra UV, usando los mismos comandos que utilizamos en el modo edición o en el modo objeto para reorganizar nuestros diferentes cortes en una especie de lienzo. Por ejemplo, vamos a agarrarlo, rotarlo, hacer lo que queráis, escalarlo, inflarlo... No, inflarlo no. Inflarlo no se puede. Vamos a imaginar que lo vamos a dejar así, ¿vale? Una vez hayamos cortado todo esto, nos tendremos que ir al pintado de texturas, que es una pestaña que está al lado de editor de UVs. Este nos abrirá un panel en el cual no podemos alterar la textura como queramos. Si pasamos nuestro ratón por encima, podemos ir pintando ya sea la textura que está plana en el plano, sé que soy muy redundantemente redundante, o poder pintar directamente en el objeto 3D, desde nuestro punto de vista. Importante que es nuestro punto de vista porque si no hay caras que no podemos llegar. ¿Esto qué significa? Vale. Tenemos libertad para pintar aquí. Pero... puede que no sea lo que queramos. Me explico. Esto que os acabo de explicar es una forma de texturizar, que es pintando sobre la textura. Pero... hay más formas. Para este proyecto decidí probar esta técnica que nos presenta el señor Vincent Moscardo Ribes, la cual plantea que con una textura mucho más reducida podemos sacar texturas mucho más elaboradas y interesantes, entre ellas utilizando degradados. Tendréis el link en la descripción. En mi caso no he optado por una textura mucho más chiquita. Esta técnica en particular consta de poner a nuestro objeto muy pequeñito en un degradado muy pequeñito. En este caso en particular, como podréis ver, he cogido al demonio, le he separado todas las caras del cuerpo y se las he puesto en el lado rojo. Excepto la barriguita, que es amarilla, y se la he puesto en el lado amarillo. Esto lo que genera es ese efecto degradado que tiene el personaje, que empieza arriba muy clarito y acaba con un tono un tanto más oscuro. Pero como siguen siendo sus capas, yo podría perfectamente pasar por aquí y pintarlo por completo de otro color. Es más, he combinado las dos técnicas que he mencionado para, por ejemplo, hacerle detallitos como las cejas, como la frente o las dos mejillitas que tiene por aquí. Habréis notado que mi personaje, aparte de no tener sombras, tiene un rebordecito. Y me preguntaréis, Cercero, ¿cómo hago eso? Eso tiene que ser rarísimo. Sí, es rarísimo. Pero simplemente es un poco distinto. Para este efecto, vamos a tener que crear un nuevo material. Le vamos a borrar el principal BSDF. Aquí abajo, por si acaso, le confirmamos todo el backface cooling. Por si acaso. Ahora añadimos un modificador de solidificar. Le damos aquí abajo a las normales, las invertimos y en el lugar de materiales ponemos 1. Blender, una vez creamos un material, empieza a contar desde el 0. Entonces, el material del objeto contaría como 0 y el material que acabamos de crear para el borde contaría como 1. Entonces, podemos crear varios bordes con diferentes materiales, pero eso es otro tema. Una vez tenemos nuestro material y lo tenemos aquí puesto como el 1, simplemente tenemos que aumentar o reducir el grosor, lo cual nos generará este efecto de borde de línea. Si lo aumentamos para arriba, hará que nuestro objeto parezca mucho más pequeño, y si lo hacemos para afuera, simplemente generaremos la línea hacia afuera. Y a lo mejor os preguntaréis, pero Cercero, esta línea que me acabas de presentar es negra, pero tú la tenías de colores. La tenías una roja y otra la tenías de otro color. ¿Cómo lo has hecho? ¿Os acordáis que os he dicho que lo he hecho con un solo nodo? Bien. Tenemos el nodo de imagen. Pero existe otro nodo. Este nodo, el cual es tan sencillo, simplemente es Shift A, color, gamma. ¿Qué significa este nodo? Que le vamos a dar un color. Como podréis ver, aquí este color de gamma tiene un lugarcito donde podemos seleccionar libremente el color y se va a poner el que nosotros queramos. Por ejemplo, voy a ponerlo aquí rojo. Y con esto ya tenéis todo el efecto que habéis visto en mi modelo. Es súper sencillo. Y con esto ya hemos visto lo más importante sobre el texturizado. Ya nos queda solamente una cosa en Blender y podemos pasar al paso que más detesto.
Es muy sencillo, pero... ¡Oh, Dios santo! ¿Cuántas dificultades técnicas te puedes encontrar en un solo paso? La respuesta te sorprendería. Pero antes de eso voy a tener que subir otro vídeo de visión de túnel. Así que nos vemos en la próxima. Chao, chao.